Ajonjolí de todos los moles. Rápidamente este tema, la DEA filtra información a un periodista, se hace gran escándalo, pero resulta que esta investigación es un refrito y que ya se había, de alguna manera causado efecto, ya no había nada más que indagar. Entonces vamos a ver el tuit del vocero presidencial Jesús Ramírez, en donde el propio secretario de Estado o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirma al diario La Opinión de los Estados Unidos de Los Ángeles que la investigación de la DEA sobre la campaña de 2006 fue concluida y cerrada hace 13 años. Su difusión simultánea, dice Jesús Ramírez, parece una acción concertada para desprestigiar al presidente López Obrador. Esto es muy importante. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que esta investigación de la DEA sobre la campaña de 2006 fue concluida y cerrada hace 13 años. Así de claro. Por eso el presidente dice, de entrada, una disculpa por parte del gobierno de Biden. ¿Cómo es posible que estamos avanzando con el secretario de Estado, con todas las corporaciones en el combate a la inseguridad, al narcotráfico, y por debajo del agua andan en el golpeteo, tratando de refritarse algunas investigaciones, algunas notas para el golpeteo electoral? Y ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara alguien de que está cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada. Sí, pero esa es una cuestión informal. Yo no acepto eso. Sí, yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. El presidente Biden debería de enterarse de esto. Porque ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome? No a mí, a lo que represento. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Es una pregunta muy clara. ¿En dónde están las pruebas? Y saludamos de viva voz a Nicolás Mollinedo, quien fuera coordinador de logística de López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Estimado Nico, te habla Jorge Armando Rocha. Gracias por la confianza. Buen día. Buenos días, Jorge Armando. Un gusto saludarte y saludar a tu amable auditorio. Igualmente, estimado. Bueno, dice el presidente, ¿en dónde están las pruebas? Y alguien por ahí escribió, un periodista, con supuestas filtraciones de la DEA, que tú habrías estado involucrado en supuestas entregas del cártel de Sinaloa en 2006. ¿Rechazas esto categóricamente, estimado? Sí, claro, es completamente falso. Se me hace que es una calumnia orquestada para dañar al señor presidente, pero además en lo que escribe Tim, yo no sé si te refieres a lo de Tim o Sí. a lo de Anabel, pero en lo que escribe Tim, yo tuve una llamada el sábado con él antes, este sábado que pasó, y me dijo que iba a sacar esa entrevista. Le hice unas observaciones de lo que me había mandado. Algunas las compuso, otras no, porque en una de esas me decía que habíamos estado en la campaña del 2006, 12, 18, cosa que yo no estuve. Yo estuve hasta la del 12, en el 18 no estuve. Me hablaba de esta persona que también trabajó conmigo, Mauricio Soto, diciéndome que había estado en las 3 campañas y no, él nada más estuvo en la campaña del 2006, en la del 12 no participa. La persona de toda mi confianza mía en la logística y giras era la doctora Olimpia Romanda Sierra, que hoy es diputada ahí por la Ciudad de México. Esa es de toda mi confianza, y también ella ya en el 12 no participa porque el PT le ofrece una candidatura por allá en la zona del Pedregal y gana, y entonces ya en el 12 me la tuve que ir solo con otros compañeros que me ayudaron. Estimado, además es como el mundo al revés, ¿no? Porque podremos recordar algo de la campaña de 2006, tú como coordinador de logística, una campaña a ras de suelo,
como solía pasar con López Obrador, donde había mucho dinero a raudales, era en la campaña de Felipe Calderón, ¿no? Así es, sí, así es, no teníamos mucho y había gente, porque todo el mundo me pregunta si yo había recibido, la gente lo que daba, no sé si te acuerdas. ¿Recibías dinero en efectivo? Dinero, algo. A ver. No, pero había gente que preguntaba que quería cooperar, que quería ayudar al candidato y le dábamos una tarjetita de una cuenta que estaba registrada ante el INE, que está contabilizada, y ahí podían depositar. No me acuerdo cuál era, hasta qué monto podían hacerlo. La cuenta de Honestidad Valiente, ¿no? Eran comida. Mándeme. Se llamaba la cuenta, se llamaba Honestidad Valiente, hace algo así, ¿no? La asociación. Así es, sí, era de HSBC. Y lo que nos daban eran comidas, le regalaban vino, le regalaban suéter y todo al candidato. Eso era lo que en el área que nos tocaba recibir, se lo daban en propia mano al candidato, y ya nosotros y mis colaboradores era llevarlo, y recogerlo y guardarlo, ya después se entregaba en la Ciudad de México. Ahora, este periodista nos dice, contactó Tim Golden, pero ¿no crees que reflejó lo que le dijiste en su trabajo periodístico? ¿Omitió algo de lo que le comentaste? Compuso eso que te digo, lo de las campañas, compuso algo que él aseguraba, y ahí él me confiesa ahí, y creo que algo lo dice también en la entrevista, que me habían grabado, donde yo aceptaba que me habían dado a mí parte de ese dinero, o había yo recibido el dinero, y después me dice, bueno, una grabación, me dice, no sirve, digo, no se logró, y la otra grabación sí se hace la grabación, pero pues no dice nada, y ya él lo dice en la entrevista, que no servían los jueces de Nueva York, la desecha, porque le dice, esto es una porquería, no dice nada, y entonces no había manera de hacer, porque no había nada, yo no podía aceptar ni en una grabación escondida ni nada, algo de que no era, pues ya han salido varios medios de Estados Unidos y el mismo team a decir que cómo está, pues que no había elementos, que estaba. Ahora, ¿qué te parece? Te digo que es una calumnia. Es una calumnia. ¿Y qué te parece esta acusación que se lance en este momento electoral? También tienes experiencia en el terreno político. No es casualidad. ¿Qué hacer, Nicolás Molinero? En particular, ¿qué medida puedes tomar? Y en su caso, el presidente ya lo dijo, quiere una disculpa pública del gobierno de Biden. Sí, mira, es muy extraño, como tú dices, pues indudablemente es un año electoral, hay elección presidenciales en nuestro país, y es muy extraño porque eso me dice Tim, no me lo dice cuando me entrevistó el sábado, sino lo dice en su entrevista, que el principal testigo que tienen es una tal Jennifer, no sé si es hombre o mujer, pero ese Jennifer, si tantito le escarbas, era el testigo protegido de Calderón y de García Luna, el superpolicía. En el 2009, algo así, estaba con ellos, acusó a generales, acusó, creo que a uno del CISEN, acusó a varias gente. Todos salieron porque no le pudieron comprobar nada de sus dichos. Yo creo que él más bien es explotador en ese sentido, porque después de estar con Calderón y con García Luna es que se va a Estados Unidos. Pero si aquí en México él le hubiese dicho eso a Calderón y al superpolicía, imagínate que no lo hubiesen sacado para perjudicar a Andrés. La historia de este país sería diferente, porque lo hubiesen acabado. Pero como no había nada, pues no podían hacer nada. En cambio, allá en Estados Unidos, pues sí le creen, o no sé si le creen, o no le creyeron, pero sí hicieron la investigación. Y hoy lo sacan electoralmente, y pues lo ha dicho nuestro presidente, puede ser tanto dañar pero puede ser lo electoral o algo hay. Sí. ¿Por qué lo sacan ahora? ¿Tú crees que se quiere revivir los tiempos de los videoescándalos que sufrió López Obrador? También en ese entonces te tocó el golpeteo. Me acuerdo que algunos criticaban, decían, es que cómo gana tanto Nico siendo chofer. Bueno, ya sabemos, ¿no? El clasismo que siempre ha habido. Es que como si un chofer no pudiera ganar bien, pero siempre aclaraste, soy coordinador de logística y además soy chofer. Sí, así es. No, y le di por instrucciones del presidente, digo, en ese jefe de gobierno, le di un recorrido a toda la prensa para que viera. Tenía yo casi 92 gentes a mi cargo, todas las instalaciones que yo
que yo pues era el director de ellos, era el jefe, pero lo que le molestaba a ellos y lo que siempre han querido perjudicar es la imagen del presidente, de Andrés Manuel. O sea, no concebían pues que por de pegarle, entonces le pegan. Si te das cuenta, ahorita que ya está la temporada esta de la elección, le dan a sus hijos, ya le dieron a SAF, que es el puesto que yo tuve en 12 años, y ahora van conmigo. Pero no somos nosotros somos parte para pegarle a él. Pero pues el hombre es una persona honesta, si algo más aprecia la honestidad. Se me hace hasta ridículo que hayan dado $2 millones o que le pongan que recibió $2 millones, según el INE, en esa campaña a nosotros, a la alianza le tocó $615 millones, $2 millones, estaba a 13 pesos el dólar en esa época, son 26 millones, o sea, es algo ridículo cuando es público en el mundo, no nomás en México, que cuando han participado los narcos en una elección dan de 100, 200 para arriba, no sé, la verdad estoy blasfeando, sí. Pero es una cosa ridícula que $2 millones, pero en fin, y lo más raro te digo que es que en el 2009 cae la Barbie, en el 2010 con Calderón, que supuestamente la Barbie es el principal aportador de ese dinero, y cae en México, pues imagínate, en 2010 lo hubiese soltado Calderón, le hubiese hecho un búnker como el de García Luna a la Barbie, si hubiese dicho que habíamos recibido ese dinero. Oye, pues lo que ya se probó es que García Luna recibía cañonazos precisamente del cártel de Sinaloa. Y si nos vamos a los hechos, el Chapo Guzmán no fue molestado durante el sexenio de Felipe Calderón. Eso ya está probado. Es un hecho histórico. Para concluir, estimado Nico, entonces tienes la conciencia tranquila, no hay un video, no hay un material por ahí que pudiera sugerir que esto fuera real, una supuesta entrega de un recurso indebido en esa campaña de 2006. Completamente tranquila, ni en la del 6, ni en la del 12, ni a esa gente, ni a nadie puede haber un video recibiendo yo un sobrecito amarillo, nada de eso. No, estoy completamente tranquilo. He salido a medios de ayer y hoy. Yo no había salido en esto porque no, pues es político. Yo ya estoy retirado de la política, pero sin embargo salí porque creo que es oportuno ya decir, porque hace 2 o 3 meses salió Loret de Mola a decir de los terrenos que tengo en Tulum y quiero aprovechar y abusar de tu gentileza para darlo a conocer. A ver. En el 2018, sí, como dice Loret de Mola, mi hijo Nicolás, que lleva el mismo nombre que yo, le dan una escritura un terreno en el 2018 en Tulum. Nada más que Loret no dice que el que le vende a él, o de donde viene la escritura, que él dice que la tiene, Loret, ese es el señor César Portilla Mánica, es tío de Nico, bueno, era tío, ya es finado, es hermano de su mamá de Nico, una persona que estuve casado con ella, pero esa propiedad la compraron en 1987, y lo dice en la escritura, después de 31 años que él ya se sentía mal, se la pasa a mi hijo Nico, nunca ha sido mía, ni es mía, ni mucho menos, y ya de que el tren pasa por ahí, pues han de pensar que soy muy influyente para decir que por ahí pasa el tren. No se acuerdan que los ambientalistas y todo, esa línea la cambiaron como 3 veces, porque no la dejaban hacer y querían hacerle perder tiempo al presidente, y finalmente pasó por ahí, pero no era el trazo original ni era nada de eso. Y quiero aprovecharte para hacer esa aclaración, porque igual dicen que todo ese dinero es del licenciado. Además, entiendo que has estado ajeno a la administración de López Obrador ya como presidente. Si te parece, si fuera necesario, más adelante nos das una entrevista en particular de ese tema, sobre todo en función de lo que se dé a conocer. Para corregirles la plana, estimado Nico, pues estamos en comunicación con el Espacio Abierto. Gracias por esta entrevista. Con mucho gusto. No, ya no me dio tiempo, pero nomás te quiero agregar también que Anabel Hernández también me buscó en el 22. A ver, dale. En el 22 me entrevistó a Anabel y según ella en su reportaje dice que ella tiene conocimiento de este caso desde el 20, según sus papeles. Y ella en el 22 me hace una entrevista y la vi degustada porque ella pensaba que yo estaba
que yo iba a hablar mal del presidente. Entonces, cuando vio que no hubo nada, pues ya no hizo. Ahora, lo único que me preguntó acerca de narcotráfico o algo era que si en las giras que había yo participado con el candidato nos había parado algún grupo de la mafia o si había saludado a algún mafioso o algo. Eso sí me lo preguntó. Y pues, indudablemente, acuérdate que Andrés siempre andábamos con la prensa, nunca andábamos solo. Sí. Y se lo dije, si hubiese sido real, como creo que acaba de pasar lo de esto de aquí, de este gobierno, pues le digo, se supiera, pero no, nunca nos han parado ni nada. Y ya de ahí, no. Pero sí la sentí un poco molesta porque pues ella quería que yo desproticara en contra del presidente de México. Te buscó Anabel Hernández para que golpearas al presidente. En el 22 ella me entrevistó, que ella lo tiene grabado porque le autoricé que grabara todo lo que yo le decía. O sea, si yo estoy diciendo algo mentira, que me lo saque, lo que estoy diciendo. Bueno, pues muchas gracias por esta aclaración también. Muchas gracias, Estimado. Jorge Armando, y te agradezco el tiempo y ojalá esto se aclare muy pronto para que nos dejen trabajar y que nos vaya muy bien en el 24 con la nueva presidenta de México que vamos a tener. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Y a propósito de Anabel Hernández, el presidente López Obrador cuestiona su trabajo, también el de Carmen Aristegui y no se diga el de Tim Golden. Vamos a escuchar. Un periodista dice que tiene pruebas de la DEA y que ese periodista de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México, de pura casualidad. No, aquí es como se decía antes, ¿de parte de quién? Pero bien armado. La señora esta Anabel Hernández, que está más vinculada a las agencias extranjeras que nada, y Carmen Aristegui también siguiéndole el juego, ¿no? Y estos mexicanos a favor de la corrupción, Claudio X González, que reciben dinero del Departamento de Estado, que eso también ya deberían de aclararlo. ¿Cómo le van a dar dinero a un agrupamiento que abiertamente se dedica a atacarnos, se dedica a denostar a un gobierno legal y legítimamente constituido? Eso es injerencismo. Y a propósito, Elio Flores escribe este tuit, este gran monero, quien recién se retiró de El Universal. Dice: querida Carmen Aristegui, hoy escuché una entrevista con Julio Hernández a Nicolás Moinedo, quien desmiente todas las mentiras que Anabel dijo o gritó en tu programa. No entiendo cómo la reportera de antes se convirtió en la propagadora de mentiras de hoy. Saludos afectuosos. El presidente López Obrador le da lectura a este mensaje y dice: no sé a quién se refiere cuando habla de esta reportera, si a Anabel o a Carmen. De cualquier manera, también el presidente dice que esta es una manera de rendirle homenaje a Elio Flores, quien ya, insistimos, se retira. Bueno, sus dibujos son icónicos, se quedan con nosotros, el gran trabajo de Elio Flores, así lo recuerda el presidente a propósito de este tema. Querida Carmen, hoy escuché una entrevista de Julio Astillero a Nicolás Moinedo, quien desmiente todas las mentiras que Anabel dijo, Anabel Hernández. Anabel dijo, gritó en tu programa. No entiendo cómo la reportera de antes, yo no sé si se refiere a Anabel o a ella, a Carmen. No entiendo cómo la reportera de antes se convirtió en la propagadora de mentiras de hoy. Está suave, está mejor la caricatura. Y a propósito de esta disculpa que exige el presidente López Obrador del gobierno de los Estados Unidos, sale otra vez el tema migratorio y dice López Obrador
ni republicanos ni demócratas le quieren entrar al fondo del asunto. ¿Y cuál es el fondo del asunto? Ir a las causas de la migración, porque en tiempos electorales se la pasan, ¿no?, en este duelo a ver quién es más duro, si el planteamiento de los republicanos o demócratas, con fines de ganar adeptos. Dice el presidente: yo respeto a Joe Biden, pero esta idea de que el presidente pudiera negociar con el tema migratorio para obtener más recursos para la guerra en Ucrania, me parece que está muy equivocada. Y además, no se pueden cerrar las fronteras, porque México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. La propuesta que hizo el presidente Biden de cerrar la frontera en caso de que haya mucho flujo migratorio, eso se lo propuso a los republicanos. Nosotros respetamos mucho esa decisión, le tenemos mucho afecto al presidente Biden, nada más que es más de lo mismo, es lo que hacen cada vez que hay elección. Lamentablemente, de un partido o de otro. Usan el tema migratorio y el tema de las drogas. Y ahora con el presidente Biden, por las mismas circunstancias, dice, cerramos la frontera. O sea, imagínense lo que es cerrar la frontera. Nos perjudica a los dos países, pero no es una opción, una alternativa, todo porque hay elecciones. Sobre todo el gobierno de Texas presiona muchísimo. Ese señor, el gobernador de Texas, con todo respeto, es antimexicano. Se olvida de que Texas era de México.